Hola amigos, sean bienvenidos a esta serie de la naturaleza del hombre y en el día de hoy continuamos respondiendo las preguntas del video acerca del enigma de esa piedra enorme que Dios no puede levantar. Entonces, esto dio lugar a muchas preguntas y comentarios y la semana pasada respondimos una parte. El día de hoy vamos a responder la otra parte y les agradecemos por su interés. Damos también gracias a Eden que nos acompaña en el tema de hoy Hola a todos. y bienvenidos también a nuestros amigos que nos acompañan en directo para la grabación de este video y que enriquecen siempre estos temas con sus preguntas y comentarios. Y bueno, vamos a ir directamente al tema. Con respecto a este asunto del libre albedrío, pues hay muchas personas que reaccionan de una manera un poco, vamos a decirlo así, un poco epidérmica, ¿no? La reacción epidérmica, una reacción así viva, ¿no? Sí, Porque es un tema que es candente, es un tema que es, vamos a decirlo así, provoca mucha polémica. sí, la verdad, sí. Sí. Mm, Ahora, yo quiero decirles una cosa de que nosotros estamos dispuestos a escuchar todo punto de vista y a debatir en todo respeto, aceptando sus puntos de vista que sean diferentes, no hay ningún problema. Y sí, justamente el objetivo de Veritate es poder hablar tranquilamente acerca de los temas y contrastar las posiciones de los unos y los otros sin necesariamente estar de acuerdo. Y vamos a tratar una de las preguntas que se hizo, o de los comentarios que se hizo con respecto al video número 42 creo que es, acerca de la piedra, ¿no? De ese enigma de la piedra. Y, y tenemos un comentario de uno de nuestros espectadores que se nombra 11 dimensiones. ¿Ok? ujú. Y yo quiero invitar a Eden a leerlo. Sobre la omnipotencia de Dios, creo que ese argumento de que la piedra es el corazón no aplica y no es el contexto en el que quieren la respuesta. Yo le ofrezco otra posible respuesta más orientada a la pregunta. El término levantar solo tiene sentido si se aplica en un objeto que está reposando en la superficie de un planeta y además es de mucho menor en tamaño. Porque para levantar algo requiere que exista, sí o sí, la gravedad del planeta que le atraiga. Entonces, la primera incongruencia en la pregunta es que para levantar la piedra más pesada, Dios también tendría que crear un planeta más pesado que el objeto a levantar, lo que haría que la piedra más pesada ya no lo sea. Ahora, si imaginamos que el planeta donde se va a levantar la planeta es la Tierra y Dios hiciera aparecer una piedra tan solo del mismo peso que la Luna, inmediatamente la Tierra y la piedra se atraerían por gravedad mutuamente y se destruirían. Porque si bien son objetos pesados, no están hechos del material más duro del universo para que no se deformen. Existen varios fenómenos físicos que Dios tendría que cambiar para poderle dar gusto al hombre de levantar la dichosa piedra. En resumen, tendría que crear los materiales más duros del universo, que la luz no se curve por la gravedad y podamos ver la piedra, que el que viera, el que, perdón, que el que quiera ver cómo Dios levante la piedra sea inmune a la gravedad, que los efectos de la gravedad tan intensas no afecten al tiempo. Al final, para poder hacer el numerito que el hombre quiere, a Dios prácticamente le tocaría crear otro universo con leyes de la física muy diferentes a más que tenemos ahora. En mi conclusión, la pregunta sobre la piedra no refleja la paradoja de si Dios es omnipotente. Para mí, refleja la arrogancia que tiene el hombre, que aun teniendo las bases científicas para saber si lo que pide se puede hacer o no, prefiere repetir que Dios no es tan poderoso. Ujú. Bueno. Es muy Es interesante la ujú, posición muy interesante. y le felicito a nuestro amigo 11 Dimensiones que nos escribió esto. Desde un punto de vista científico es muy interesante lo que él dice y efectivamente tiene toda la razón. Y yo veo que 11 Dimensiones es un conocedor de la física, ¿no? Sí, sí se ve, Sí. se ve. Ahora, yo les digo, no por alardear, yo también soy conocedor de la física y es en parte mi trabajo, ¿no?
Eh, mi, mi, mi empleo principal es la ciencia y la tecnología. En todo caso, yo entiendo perfectamente lo que usted dice y de hecho creo que estamos de acuerdo en el aspecto de que del punto de vista de la física, la pregunta es inconsistente. Mm. Sí. Desde el punto de vista de la física, la pregunta es incoherente. Hay que poner el contexto. Sí. Entonces, esta pregunta solamente puede tener una respuesta en el terreno de la filosofía. ¿Sí? ¿Por qué hablo de la filosofía? Porque estamos hablando de un lenguaje simbólico y solamente puede tener una coherencia, estoy de acuerdo con 11 dimensiones, si tomamos esos elementos de esa paradoja como algo simbólico. Ahora, 11 dimensiones nos habla nos dice textualmente, dice, para mí refleja la arrogancia que tiene el hombre que aún teniendo las bases científicas para saber si lo que pide se puede hacer o no, prefiere repetir que Dios no es todopoderoso. Poderoso. Y efectivamente tiene toda la razón. Y él haciendo eso está poniendo el debate en un terreno diferente de la ciencia, que es el terreno filosófico. Sí, Y sí. tiene toda la razón. Ahora, yo pienso, con todo respeto a 11 dimensiones, que me parece, lo felicito por su comentario, que es muy completo y muy interesante, me parece que no estamos en desacuerdo, que de hecho su conclusión es complementaria de mi conclusión y que ambos estamos en el mismo terreno, en el sentido de que eh, si el hombre no tuviera libre albedrío, libertad de opinar y de decir, ni siquiera podría formular esa pregunta. Mm. ¿Ok? Es decir, de que la arrogancia de la cual habla 11 dimensiones es la arrogancia que tiene el hombre. ¿De qué? De decir que Dios no es todopoderoso. Esa arrogancia es solo posible gracias al libre albedrío. Y esto era para decir que 11 dimensiones, estoy 100% de acuerdo en lo que usted dice y no estamos en desacuerdo. Su punto de vista es complementario del nuestro, según lo que yo entiendo. En todo caso, muchas gracias por su comentario y de verdad que comentarios como este enriquecen grandemente el debate. Nos damos cuenta de que efectivamente este acertijo no es un acertijo que se puede resolver en el campo de la ciencia, sino en el campo filosófico. Muy bien, tenemos la pregunta de otro espectador que se denomina Salvador Pizardo 8508. Yo imagino que es su nombre, Salvador Pizardo, y él nos dice lo siguiente. Si existiera la voluntad de elegir, todos seríamos millonarios. ¿Qué libre albedrío si nos imponen una educación? Mm. Muy bien, ahora, para responder al comentario de nuestro amigo Salvador Pizardo, em, yo quisiera dividir su comentario en dos, ser un poquito arbitrario en cuanto a esto, para poder estructurar la respuesta. Entonces, em, a ver, la primera es, si existiera la voluntad de elegir, todos seríamos millonarios. Ah, Interesante, ¿no? Porque es es- algo que yo he escuchado muy, muy frecuentemente. Si tuviéramos la libertad de elegir, seríamos millonarios. Ahora, vemos que el ejercicio de la voluntad y la elección nos puede llevar a ser millonarios. Hay muchos hombres que han recogido grandes fortunas, si es el objetivo de la vida. Bueno, no todo mundo decide ser Sí, millonario. hay De, condiciones de- de- en de que... paso, hay personas que no les atrae el hecho de ser millonarios, porque ser millonario aparentemente es algo muy bonito, es como un cuento de hadas, todo color de rosa, pero Sí, te puedes realmente trae gastar su todo. lote de problemas que es tamaño gigante. Entonces, ser millonario no es la solución a todos los problemas de la vida, ¿no? Pero hay personas que aman el dinero, que tienen una tendencia natural a lograr lo que hacen y sobre todo que tienen disciplina personal, ¿sí? Tienen disciplina personal, que se concentran en los estudios, que hacen grandes estudios o que tienen simplemente son genios en la cuestión del negocio y aprovechan esa capacidad natural para hacer evolucionar sus negocios y llegan a ser millonarios. El hecho es de que la mayoría de las personas que son millonarios no lo fueron de la noche a la mañana sin nada, excepto por aquellos que heredaron una fortuna. Ujú. Pero en general, la tendencia es de que aquellos que heredan una fortuna tienden a gastar esa fortuna y a no desarrollarla. Sí. Es decir, que si no la acaban en su vida, pueden no dejar a sus generaciones siguientes ninguna fortuna. Entonces,
yo digo que el hecho es de que sí podemos escoger ser millonarios. Si es que deseamos ser millonarios. En mi caso, yo podría decir, bueno, yo me equivoqué porque no escogí ser millonario. No, no, la realidad es de que, mm, la realidad es de que para mí el dinero tiene una utilidad, pero no es el centro de la vida. Yo creo que cada uno tiene la oportunidad de elegir lo que es. El punto es de que muchas personas piensan que el hombre no es arquitecto de su propio destino, pero nosotros podemos constatar lo contrario. Nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. No solamente eso, sino también los errores de nuestros padres y a veces el país donde vivimos. Obviamente hay muchas cosas que nos hacen esclavos, pero ¿es Dios el que está restringiendo nuestra libertad o somos nosotros los humanos que nos restringimos unos a otros? Yo diría más bien la segunda opción. Muy bien. Ahora, él dice, ¿qué libre albedrío si nos imponen una educación? Ahora, esto es sujeto de debate, yo respeto el punto de vista. Es una frase que yo he escuchado muy a menudo de personas anarquistas. La verdad, sí. Sí, sí. Ahora, mm, la educación, ¿es que la educación trae libertad o no? Yo diría sí, y de hecho mucho. Y yo, con respecto a este tema, yo he hablado con muchas personas que inclusive han estado al margen de un sistema educativo y que se encuentran bastante limitados, ¿sí? Es por eso que el conocimiento libera en el sentido de que cuando una persona ha estudiado, adquiere la capacidad de pensar por sí mismo. Y contrariamente a lo que muchos piensan, la educación no es algo que restringe la libertad, sino es algo que da libertad. Ahora, es verdad que en el proceso educativo a veces nos formatean en cuanto a ciertas filosofías o formas de pensar, pero una persona que ha hecho bien el trabajo de educarse, en general tiene más libertad de pensamiento que una persona que no ha sido educada. Sí, no se contenta de lo que le digan las personas Exacto. ni las clases, sino que busca por sí mismo a entender por qué y Ujú. no va a seguir al pie de la letra. Ahora, en cuanto al proceso educativo, podemos ver también, y eso es una constatación, independientemente de cuál sea nuestra opinión, podemos ver los efectos de la educación en los países desarrollados. Vemos que en los países donde hay mejores sistemas educativos, el país se desarrolla mejor. ¿Por qué? Porque sencillamente las personas se califican mejor, hay más industria, hay más negocios, hay más desarrollo económico, hay más desarrollo social, hay menos delincuencia, etcétera, etcétera. No digo que la educación es la resolución a todos los problemas, no, pero la educación tiene un impacto positivo en la sociedad y eso nadie lo puede negar. O sea, es suficiente ver las cifras para darse cuenta. Con lo que también había hecho un comentario sobre cuando el pueblo francés pidió que ya no haya ninguna reglas. Ah, sí, durante la Revolución Sí. Francesa, sí, exactamente. Y pues se ve lo que pasó, ¿no? Es el caos total, es el Ajá. caos total. La verdad es que imaginémonos que no hay educación y entonces cualquiera se proclama médico y necesitamos ser operados. Uy, ¿Estaríamos no. seguros? No, yo no creo, yo no No, fin creo. del mundo. Yo no creo. Yo creo que la educación tiene su rol que es muy importante y sobre todo es un rol de libertad, porque la educación hace que nosotros podamos hacer de nuestra vida lo que queramos. Mm, Ok, imaginémonos una persona, un niño quiere ser piloto, bueno, es el sueño de muchos niños, pero si trabaja duro puede llegar a hacerlo. Otro niño quiere ser médico, si trabaja duro puede llegar a hacerlo. Otro niño quiere ser ingeniero, si trabaja duro puede llegar a hacerlo, etcétera. Cualquier sea el oficio, no necesariamente académico, de grandes estudios, etcétera, claro. pero podemos llegar a ser lo que nosotros queramos ser, ¿sí? Es como lo que había visto en una película que dicen, après l'effort, le réconfort. Después Exacto, del esfuerzo, la recompensa, ¿no? sí. Y la juventud es la época en la que nosotros tenemos la capacidad física y el tiempo y las condiciones en general, pues en general, hay excepciones, para hacer el esfuerzo de estudiar. Ahora, también podemos ver cómo en los países subdesarrollados, donde hay falta de educación, esa falta de educación lleva a las personas a la esclavitud de tendencias radicales y vemos que el radicalismo en general se desarrolla más, no digo que es exclusivo, pero se desarrolla más, se desarrolla con más fuerza en los países subdesarrollados. Y quien dice subdesarrollados dice falta del proceso educativo. Y de Mm, conocimiento. exacto.
Entonces, esto es importante. Bueno, con todo respetamos el punto de vista de nuestro amigo. Yo discuto a menudo con personas que se dicen ser anarquistas y tienen puntos de vista interesantes, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí ponemos delante nuestro punto de vista con respecto al tema. Efectivamente, la libertad de elección sí existe y la ejercemos, obviamente limitada porque nosotros nos limitamos a nosotros mismos, limitamos a los otros y a veces los límites son simplemente naturales y normales. Pero con todo, sí tenemos una cierta libertad y en ese margen de libertad podemos hacer algo de nuestra vida, lo que nosotros decidamos Ujú. que sea. El conocimiento es muy importante. Ujú. Exactamente. Ahora, nuestro amigo Mario Miranda, 3772. Muchas gracias por el comentario que usted hizo en nuestra cadena acerca del video sobre el libre albedrío. Y dice, Por favor, nombre el número del texto bíblico o cita. muy bien. Ahora, en el tema, los temas que nosotros publicamos sistemáticamente están las citas, aparecen en pantalla. Ujú. ¿Sí? Pues en las referencias de los libros de donde sacamos el comentario, cuando citamos algún autor externo, pues está la referencia, ¿no? Siempre sistemáticamente abajo. Ahora, con respecto a los textos bíblicos, nosotros hemos hablado en torno a este tema bastante y hemos citado algunos textos y aquí le ponemos algunos textos adicionales que, bueno, el primero sería Génesis 2 16 al 17, es cuando Dios le da al hombre la elección de hacer lo bueno o lo malo. Sí, ese no lo vamos a leer obligatoriamente, lo pueden leer en casa, pero otros textos nuevos que trajimos están aquí en pantalla de los va a leer. Vamos a empezar por Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Muy bien. Entonces nosotros vemos de que la obra del Mesías de traer libertad. Ujú. Sí. Entonces lo que Dios quiere es darnos libre albedrío. Dios otorgó la libertad al hombre desde que lo creó. Pero al hombre caer en pecado y caer en manos de Satanás, perdió su libertad y el objetivo del Mesías, la misión, una de las misiones principales del Mesías es restaurar esa libertad que Dios había dado a su criatura cuando la hizo. Sí. Poner en libertad y aquí lo dice ese texto. Tenemos también Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Muy bien. Ahora, aquí en ese texto, en Gálatas, Pablo dice que nosotros debemos estar libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué significa esto? Jesús nos libra de la libertad del pecado. Porque nosotros lo explicábamos la semana pasada, hay personas que dicen tener mucha libertad, tener mucho dominio propio, Ujú. pero son esclavos del cigarrillo. Un pequeño objeto Así. inanimado los domina. O son esclavos del alcohol, o son esclavos de los juegos de azar, o son esclavos de la promiscuidad sexual, o son esclavos de las drogas. Pero siempre hay algo que los domina, o son esclavos del mal genio. Eso también puede suceder. O son esclavos de la vanidad. También sucede. Y hay tantas cosas que nos puede hacer esclavos. Hay personas que son esclavos de la comida. Otros son esclavos del deporte, que el deporte también se puede convertir en una adicción. Otros son esclavos De la... de la televisión, de las redes sociales. Hay tantas cosas que nos quitan libertad. Es decir, que cuando algo ocupa el primer lugar en nuestra vida, nos quita la libertad. El único que puede ocupar el primer lugar de nuestra vida sin quitarnos la libertad es Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, es decir, la esclavitud del pecado. Ujú. Porque el pecado nos serviliza. Cuando una persona comete un pecado, si su conciencia todavía está activa, lo primero es que después de que comete el pecado que le pareció tan interesante, después de que lo cometió, viene el remordimiento. Mm. Y ese remordimiento es algo que no lo deja tranquilo y lo martiriza. Y después dice, no, yo no voy a volver a hacer eso. Pero poco tiempo después, ¿qué pasa? Vuelve a caer. ¿Por qué? Porque es esclavo. Es esclavo del pecado. Somos esclavos del pecado. ¿Sí? Y hay veces que esclavizamos a otras personas.
como por ejemplo. Por ejemplo, los trabajos forzados o cuando hay el maltrato psicológico. Hay hombres que maltratan psicológicamente a sus mujeres, a sus hijos, y hay mujeres que maltratan psicológicamente a sus hombres y a sus hijos. Ujú. De todo hay. ¿Sí? Hay veces que en el trabajo las personas que tienen un puesto de gestión, son, ¿cómo se dice? Dirigentes, son managers, son líderes. Un grupo tiene una responsabilidad y utilizan ese puesto de jefes para martirizar a sus empleados. En vez de hacerlos desarrollar, en vez de Sí, 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 sí. incentivarlos en hacer crecer la actividad, desarrollar, hacer aquello para lo cuales fueron llamados, más bien utilizan ese dominio, ese poder para ejercer autoridad simplemente y una autoridad destructiva sobre el otro. Y eso es reducirlo también a la esclavitud. ¿Ok? Santiago 1:25 dice, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. bueno, aquí Santiago nos dice que el que mira atentamente en la ley. ¿Qué ley? ¿A qué ley se refiere Santiago? Si nosotros leemos atentamente el pasaje completo, nos vamos a dar cuenta que se refiere a los 10 mandamientos. Sí, 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 porque hay la ley Mm, ujú, de los rabinos, del sábado, o sea, sí. ay, Ahora, por información, los 10 mandamientos encontramos en Éxodo capítulo 20, que es la ley de Dios. ujú, ¿Ok? Ahora, muchas personas dicen que esta ley nos quita libertad. ¿Pero qué dice esta ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen, ¿no? Son 10 mandamientos. 4 mandamientos que se refieren a Dios. No tener dioses ajenos, no adorar imágenes, no jurar el nombre de Dios en vano, acordarse del día de sábado para santificarlo. Son los 4 mandamientos primeros que nos hablan de mi relación con Dios. Si yo amo a Dios, lo honro mediante esos 4 primeros mandamientos. pero es Y los normal. otros 6, ¿qué me dice? Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. O sea, son mandamientos que son normales. Entonces, ¿en qué nos restringe nuestra libertad? Lo que pasa es que nuestra libertad no puede ser sin límites a no ser de que seamos solos en este universo. Sí. Pero mientras vivamos con otras personas, nuestra libertad siempre tiene el límite de donde empieza el derecho del otro. Ujú. Y entonces es normal. Y la ley de Dios es una ley de libertad, es una ley que garantiza la libertad de todos. Es como el asunto en Francia de la laicidad, es todo un tema candente. Yo no sé si nuestros amigos hispanos están al tanto de este debate. La laicidad es un principio que separa a la iglesia del Estado, entonces el Estado no puede pronunciarse en cuestiones de religión y la religión no puede pronunciarse en cuestiones del Estado. Y en los sitios públicos no se puede tener una manifestación de su espiritualidad, de su religión, sino que la religión está limitada al marco privado, es decir, en casa o en el templo que se dedica al culto de que nosotros tenemos nuestra sensibilidad espiritual. Entonces, esa ley es una ley que para muchos es una restricción de la libertad, pero que en realidad esa ley defiende la libertad religiosa. Porque si el Estado no se pronuncia en cuanto a la religión, esto hace de que cada uno pueda vivir su religión según la conciencia que tiene, su sensibilidad espiritual y Sí. según su propia conciencia. Entonces, es una garantía de la religión. Sí. Cuando hablaste del Estado y de la religión, puede, por ejemplo, para un estudiante que está teniendo estudios académicos y que tiene su sensibilidad religiosa, si le piden que trabaje en el, qué sé yo, un domingo, un sábado, en función de las religiones, puede ir o no, y el Estado lo puede forzar o no. Ahora, es verdad que las instituciones del Estado, en todo caso en Francia, Mm, siendo un país de sensibilidad judío-cristiana, las instituciones no funcionan ni sábado ni domingo, en general. sí, pero es su... Hay excepciones, pero hay recursos que se pueden hacer en nombre de la laicidad. Hay recursos que se pueden hacer. Y la ley sobre la laicidad permite también poder argumentar frente a una institución una posición religiosa. Ah, ok. Y ya nos ha sucedido cuando ustedes estaban pequeñas en la escuela. Yo defendí esa posición desde el punto de vista de la laicidad
Me acuerdo que les pedían que leyeran unos libros sobre el espiritismo. Sí, sí, en mi caso Voilà, exacto. era un libro bien feo, o sea, Sí, a los demás no les causaba nada, pero a mí como que sentía cuando leía cada palabra, sentía algo incómodo, claro. muy incómodo, Era un libro espiritista y pudimos explicarle que si ellos hacían eso, entonces tenían que también abordar la Biblia, porque tiene que haber igualdad. porque es una religión, Es el una religión. espiritismo. El espiritismo es una religión, exactamente. Y la profesora se quedó fría, ¿eh? Pero Sí, finalmente, ¿qué hicieron? Retiraron el libro y las clases siguientes no tuvieron que ver ese no, libro. ajá, o sea, No, no lo retiraron, estudiarlo creo, o no sea, lo re no lo tenían retiraron. como que trabajaban el resumen, pero después ya no volvimos más, casi nunca Sí. más en Creo que ese Itamar libro. quiere decir algo. Sí, Itamar. Sí, ese libro no lo retiraron porque a mí me tocó al año siguiente, pero lo que hacía es que yo no me hacían participar. Ah, sí, no les obligaban. Sí, No nos obligaban a Mm, participar. eso. En todo caso, sí, porque era una cuestión del programa oficial. sí, es un Estaba ahí, pero poco. no les obligaban. Exacto. Vamos a leer Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ah, interesante. La ley de la libertad nos va a Ujú. juzgar. Significa que la ley de la libertad es una ley que garantiza la libertad de todos. Y si yo infringo esa ley, estoy infringiendo la libertad de alguien. Estoy violando la libertad de alguien. Un ejemplo. No matarás. Sencillo. Obvio. Obvio. Si yo le mato, pues le estoy quitando el derecho a la vida al otro. Sí, 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 ok. ¿Sí? Entonces, ese es un punto importante. La ley de la libertad, la ley de los 10 mandamientos, es una ley que garantiza la libertad de todas las criaturas que Dios hizo. ¿Y de los animalitos también? La ley de los 10 mandamientos no implica directamente estoy hablando, Mm. los animales, pero si nosotros destruimos la naturaleza que Dios hizo, estamos destruyendo la propiedad de alguien. Pero cuando dice que cuando habla de tu prójimo, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, son Sí, los seres más cercanos a ti. En nuestro sí, caso tenemos un perrito, es un ser, pero no podemos considerar al perrito como nuestro prójimo según la Biblia. Sin porque, embargo, podemos considerarlo como propiedad de nuestro prójimo más grande. Nuestro más grande prójimo, ¿quién es? Es Dios. sí, ok, ok. Ujú. Entonces, de ese punto de vista, podemos tener consideración por todas las criaturas, incluyendo las plantas, los ríos, las montañas, el aire, Mm, ok. etcétera. Entonces, la sensibilidad ecológica también entra dentro de la ley de Dios. Sí, Eh, tuvimos un video, Exacto. fue publicado sobre Sí, eso. sí, publicamos sobre la ecología, Ujú. sobre la contaminación de las aguas, ¿ah? Si nuestros Sí, muy amigos quieren verlo, interesante. les invitamos a que lo vean, lo busquen en nuestra cadena que habla acerca. Es un poquito largo, ¿ah? Porque fue una clase interna de Veritate de la escuela y quisimos compartirla con ustedes. En todo caso, espero que les guste. Tenemos también Primera de Pedro 2:16 que dice, Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ujú, la libertad no es un pretexto para hacer lo Lo malo. O malo. sea, tenemos libertad, pero no es un pretexto para hacer lo que es malo. Es como los Sí. jóvenes que dicen, por ejemplo, la policía les dice, no, no tienes derecho a hacer eso. O mismo los padres, ellos dicen, lo así, yo tengo derecho de hacer lo que me plazca, lo que me dé la gana. Ah, Esas son las declaraciones de la anarquía. mm, Aquellos que se consideran anárquicos no quieren ninguna restricción, ninguna ley. Solamente que el día que alguien venga a matar, a robar, a destruir lo que ellos tienen, no van a estar contentos. y no van a poder Pero tener en el nombre justicia. de la anarquía tienen que aceptarlo, porque si ellos no quieren tener límites, tienen que aceptar también que los otros no tengan límites. Sí, Y si nadie tiene límites, pues finalmente todo el mundo está limitado. sí, sí, no. Claro, porque si, imagínense si no hubiera ley afuera, Mm, cuando saldríamos a la calle no podríamos salir. Y de hecho hay países donde no se puede salir. Yo sé de algunos países de América Latina donde no se puede ir al centro de las ciudades. no, pero si Hay salimos, zonas que son peligrosas. Bueno, sí. no citemos ningún país para No, no no. herir susceptibilidades. Pero bueno, algunos de ustedes podrán reconocer que esto es verdad. Y segunda de Pedro 2:19 dice, Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ujú. Es interesante, es una respuesta para aquellos que prometen libertad en el quitar las reglas. Ah, ¿Ok? ok, ok. Esa es una respuesta directa de la Biblia, no es mía, es de parte de Dios. Si, si se enojan, Sí. por favor, vean con Dios, porque la Biblia dice claramente de que muchos prometen libertad quitando todas las reglas, pero en realidad ellos son más esclavos, Mm. son vencidos. ¿Ok? Tenemos otro comentario que va a ser el último de hoy y nos hemos ido un poquito de largo, pero vale la pena porque estamos muy contentos de los comentarios hechos por nuestros amigos. Este comentario fue hecho en el video en francés por un amigo de habla francesa y quisimos traducirlo para que ustedes también puedan beneficiar de la respuesta. ¿No es Dios la correa, el collar del espíritu? ¿Por qué poner tu vida en manos de la entidad que te aprisiona? Para nuestro amigo Rodolphe Pelleré, ¿se pronuncia Eden? Felrey, Ok. En todo caso, Rodolfo disculpen nuestro amigo Felrey. si no pronunciamos bien su nombre. Em, ahora, entiendo su posición hacia el tema que deja entrever un poquito su posición en cuanto en todo caso, deja ver su punto de vista en cuanto a este asunto del libre albedrío. Am, mm, Sin el testimonio de la Biblia podemos llegar fácilmente a su conclusión. ¿Sí? Por eso que si nosotros creemos, si nosotros aceptamos el testimonio de la Biblia, o no, eso va a determinar nuestro punto de vista frente a estos temas, ¿sí? Y yo puedo entender de que usted no le dé credibilidad a la Biblia en cuanto a lo que dice con respecto a la libertad, yo lo puedo entender, eh, pero yo no puedo responder otra cosa que lo que dice la Biblia, ¿ok? Em, ahora, Dios busca establecer con la humanidad una relación que no es una relación de amo a mascota, No, no. sino es una relación de padre a hijos, ¿sí? Y esa es la diferencia, ¿sí? Para muchas personas Dios es un Dios castigador que está allí en un trono esperando que alguien cometa un error para castigarlo. Mm. Muchas gracias en el catolicismo, entre comillas lo digo, de una manera bastante sarcástica. El catolicismo promovió esta idea durante muchos siglos, ¿sí? Y nuestra sociedad judeocristiana está muy influenciada por este punto de vista. Déjenme decirles que no solamente el catolicismo, y también los judíos. El Ay, judaísmo los promueve, judíos también. también los judíos promueven la imagen de un Dios severo, Ay. de un Dios de reglas. Ah, sí, Es lo por del eso, sábado. Sí, ya exactamente. Y entendí. ellos promueven una cantidad de reglas que son súper estrictas para agradar a Dios. Sí. Y entonces le dan la impresión a las personas de que Dios nos toma como sus mascotas. Mm. Hay muchas religiones en el mundo que han hecho de Dios esto. Es como, por ejemplo, en el Islam, también son responsables de esto en gran parte. No digo que el Corán promueve esta idea directamente, pero la interpretación que dan a veces al Corán presenta a Dios como un Dios castigador, severo, rígido, que no busca una relación de padre a hijo con sus hijos, con sus criaturas. Y esto, a cualquiera sea nuestra sensibilidad espiritual, va a causar una imagen que es equivocada de Dios, que no es una imagen real. ¿Ok? En todo caso, lo que dice la Biblia es que Dios busca establecer una relación con nosotros, una relación de padre a hijos. No es algo rígido como lo que presentan muchas personas. Ahora, por ejemplo, mis hijas cuando estaban pequeñas, yo no les dejaba jugar con la plancha, cuando estaba caliente. ¿Por qué? ¿Para restringir su libertad? ¿Para tratarlas como mascotas? ¿O por qué? Para evitar que se hagan mal, sencillamente. Ahora, Dios nos pone límites a nosotros para evitar que nos hagamos mal unos a otros, que nos hagamos mal nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sí. Ahora, eh, el hecho de presentar las cosas así puede dar una falsa idea, y esos son dogmas, ¿sí? A veces que presentamos las cosas sin una prueba escrita de las escrituras, caemos en el terreno dogmático, que es dictaminar eh,
lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Ahora, el dogmatismo es una correa que sirve para algunos hombres, para que algunos hombres dominen a las masas. ¿Sí? Y esto no es Dios. Dios no es dogmático, Dios no es caprichoso. Dios nos dice, no hagas esto y yo te puedo explicar por qué. Lee las escrituras y vas a entender el por qué. ¿Sí? Sí. Mm, Es como los padres que por ejemplo, un niño quiere hacer algo y se obstina a hacerlo y los padres dicen no, pero el niño a veces dice, pero ¿por qué? Dice, porque no es no, o sea, ¿por qué? Hay que No es la explicar. manera correcta de Sí, educar a un hijo. Hay que sentarse y dialogar. Ven, te explico. Porque si haces esto, hay varias posibilidades. sí, Es de posible que no te pase mostrarle, ¿no? nada, pero es posible también que te quemes y te va a doler mucho o que te hagas mal o que le vamos a Sí. explicar al niño que cada acción que él hace va a tener una consecuencia, ¿sí? Sí, eso lo que ustedes hacían con nosotras, yo lo aplico con los niños que cuido. Cuando quieren hacer algo, yo les digo, no es peligroso, no porque es peligroso y luego te puedes hacer daño, o si Exacto. no, corre más rápido porque de pronto te pasa algo. Exacto. O sea, no les digo no por no, sí por sí, en función de mis emociones, mis sentimientos, todo eso. O sea, es porque hay una razón y hay que explicarlo. Ujú. Y ahora, mismo con respecto al asunto de la mascota, porque la les es algo que se le pone a los perritos o a Mm. algunos animales, A Bonnie ya no se le ¿sí? puede. Bueno, yo comparto mi experiencia con mi mascota. Nosotros tenemos un Mm, perrito, Bundy. Bundy se llama, y que queremos mucho Sí, y que no lo tratamos como un simple perro, es un miembro aparte entera de la familia, que se le da cariño, se le da atención, se le cuida, se le tienes mantiene, tiene su libertad, tiene sus sus juguetes, emociones, sus sus emociones, caprichitos. tiene sus pequeños caprichos también, tiene sus juguetes Sí. y yo personalmente cuando yo lo saco a hacer su caminata, salimos 5 veces al día, cuando yo lo saco, es él el que me lleva a hacer su caminata. Yo simplemente lo sigo, ni siquiera le pongo la correa. Mm, Yo lo tengo ahí porque es obligatorio, la ley impone que se debe tener en Francia, es así. Pero como es un perro pequeño, pues toleran que no la tenga puesta. Por lo menos que yo la lleve conmigo. Si no lo tengo conmigo, sí me pueden poner una multa. mm, Pero si la tengo conmigo, no pasa nada. Pero yo no le pongo, camina tranquilo. Y nos entendemos y hablamos. Y él me dice, y él me hace señas cuando quiere ir a algún lado y yo lo sigo si es que yo estoy de acuerdo. Ahora, hay momentos en los que yo le restringo su libertad en el sentido de que, por ejemplo, él no atraviesa la calle sin pedirme permiso. Y él se detiene en los pasos donde se atraviesa la calle y yo le digo stop y para y espera que yo le dé la autorización porque viene un carro. Pero no es para restringir su libertad, es para evitar que un carro lo atropelle. ¿Sí? Que un auto lo atropelle. Entonces, ese es el punto. Mismo con una mascota podemos tener una relación más íntima. Y yo creo que Dios va mm. muchísimo más lejos. Nosotros valemos más que 1000 mascotas, que 1 millón de mascotas, que 1000 millones de mascotas. Dios nos quiere como hijos y Él quiere establecer otra relación con nosotros diferente de esa. Entonces, el término les es algo que, bueno, yo entiendo que nuestro amigo Rodolfo lo piense así y yo respeto su punto de vista, pero es algo que no compartimos. No compartimos porque el testimonio de la Biblia es de que Dios nos ama como hijos. Sí. Y yo diría que nadie ama a una mascota hasta el punto de dar su vida por ella. Es muy difícil. Pero bueno, es posible, pero es muy difícil. En todo caso, no en una cruz. Con clavos en las manos y Ay, eh, no. eh, pero un hijo sí. A un hijo, Sí. por un hijo sí se puede llegar a hacer eso. Yo no tengo Y hijos, pero eso fue lo que demostró Dios en la cruz del Calvario por Pe- nosotros. Nos ama ¿Puedo decir profundamente. algo? Sí, claro. Creo que depende también cómo lo tenga la mascota, porque hay personas que tratan a sus mascotas como hijos. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero en general no ese es el caso, ¿ah? Sí, es una simple mascota. es que a mí no me gusta el término simple mascota, porque para mí son Claro, seres, nosotros tenemos los animales diferentemente, pero bueno, sí. no todo el mundo tiene esa misma sensibilidad y todo depende de la cultura de cada país. Bueno, gracias a todos por esta sección de preguntas y respuestas gigante. Es la segunda, Ujú. ¿sí? Es la segunda y con esta terminamos nuestras reacciones y comentarios
a los comentarios y preguntas de nuestros oyentes. Uy, estaban Sí, buenas las sí, estaban preguntas. muy buenas, muy Mm, interesantes. Les agradecemos una vez más. La próxima semana continuamos el tema, ¿sí? Y vamos a cerrar el tema porque prácticamente llegamos al final de nuestra serie y les agradecemos por esa aventura. Les anuncio que va a haber una nueva aventura que se va a lanzar con ¿Va? preguntas muy interesantes y el título se los vamos a compartir la próxima semana, así que esperamos que nos sigan a través de la cadena de YouTube. Les agradecemos a todos. Gracias a Eden por acompañarnos. Con mucho gusto. Gracias a nuestros amigos que nos acompañan en directo y gracias a ustedes por seguir nuestra serie. Y no olviden, si les gusta, denos un like y compartan sin moderación. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su curiosidad. Hasta la próxima. Bye Chao. bye.